¿Alguna vez nos han preguntado cuál es el proceso en el cual las neuronas se transmiten información unas a otras y crean redes neuronales? Bueno, mi nombre es Sara Rodríguez Yepes, del segundo semestre de Psicología de la Fundación Universitaria Área Andina. Y como ven en sus pantallas, mi compañera y yo vamos a hablarle de los neurotransmisores. Día, mi nombre es Jessica Tatiana Criollo Morales. Actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Fundación Universitaria Ariandina, Psicología en el segundo semestre. Vamos a tratar todo el tema sobre neurotransmisores. Entonces, un neurotransmisor es un componente producido y liberado en el sistema nervioso para que cumpla funciones específicas en la transmisión de la información que se envía de neurona a neurona, para luego finalizar en un órgano o estructura que cumpla con la función establecida, es decir, interviene en la transmisión de la información motora, sensitiva y cognitiva. ¿Cuál es la importancia de estos neurotransmisores? Son sustancias importantes para nuestro cuerpo, ya que son los encargados de activar las señales eléctricas que se transmiten de una neurona hacia los receptores, con el objetivo de cumplir con funciones que se puedan ser de carácter motor, sensitivo o cognitivo. ¿En dónde se encuentran los neurotransmisores? Se localizan en el sistema nervioso, más específicamente en regiones como el cerebro, la médula espinal, el hipotálamo, el tronco encéfalo, la corteza cerebral y en el sistema límbico. En este vamos a explicar todo el tema sobre los tipos de neurotransmisores. Existen más de 40 neurotransmisores en el sistema nervioso humano. Algunos de los más importantes son la endorfina, el GABA, la serotonina, la estatimina, la dopamina y la norepinefrina. ¿Para qué sirven estos neurotransmisores? En general, los neurotransmisores sirven para que la sinapsis química que se produce entre las neuronas se realice de la mejor manera posible, ya que estos son los que se encargan de recibir la información y posteriormente enviarla a los receptores de las células para que ejecuten sus funciones. A la pregunta cómo se transmiten la información las neuronas, ellas realizan un proceso llamado sinapsis, que es precisamente la transmisión de energía eléctrica o energía química, y para que se puedan comunicar unas entre otras. Eh, Regularmente para que haya este proceso se necesitan dos tipos de neuronas o células. Una que sea presináptica, que es la que va a llevar las vesículas con los neurotransmisores, y la otra que sea postsináptica, que va a ser la receptora. Acá como vemos en el dibujo, una presináptica sería esta, que lleva las vesículas, y estas estas bolitas que se ven que salen de la neurona son los neurotransmisores. Y la neurona de acá será la neurona postsináptica, que será la receptora, la que los va a atraer hacia ella. Es decir, la presináptica suelta y la postsináptica agarra. La presináptica suelta y la postsináptica agarra. Ese sería. Y este espacio que se ve acá donde hay la liberación se llama espacio sináptico, que es donde sucede toda esta magia química y eléctrica. Y como vemos en el dibujo, son todas las partes pues que llevan en este proceso. En esta sinapsis pueden ocurrir cuatro casos. La primera que vemos es la sinapsis azodendrítica. Es cuando dos neuronas, una une su axón al soma de la otra y para hacer sinapsis. La segunda es sinapsis asosomática, cuando un axón de una neurona se une al soma de otra neurona, como vemos acá. La tercera es sinapsis asosomática, cuando dos neuronas unen su axón a el soma de una neurona. Y la última sería sinapsis dendrodendrítica, que como su nombre lo indica, son dos neuronas que unen sus dendritas para hacer sinapsis. Sinapsis eléctrica.
La sinapsis eléctrica es una unión estrecha entre neuronas adheridas mediante proteínas, lo que confiere mayor velocidad y propagación de la señal, que sucede por transmisión de iones, moléculas cargadas de eléctricamente entre neuronas. La señal eléctrica circula de una neurona en ambos sentidos, o sea, es decir, bidireccional. Esto posibilita la sincronización entre neuronas para que mantengan un ritmo acoplado. La sinapsis química necesitamos una neurona neurotransmisora presignática y otra possignática. La presignática, como ya sabemos, en su interior lleva las agrupaciones en las vesículas de los neurotransmisores. Ella va a segregar a estos neurotransmisores, también llamados sustancias transmisoras, que en el dibujo son estas bolitas verdes. Y en la neurona possignática vamos a ver esto, son los canales receptores, que ellos van a recibir esos neurotransmisores con el fin de excitarla, inhibirla o modificarla. Esto es gracias a que si esta neurona recibe estos neurotransmisores, nos ayudará a nosotros a actuar de una manera o de determinada manera en diferentes situaciones de nuestra vida. Esta transmisión es unidireccional, ya que una sola neurona es la que segrega los neurotransmisores y la otra es la receptora. Bueno, mi neurotransmisor escogido es la serotonina. La serotonina es un tipo inhibitorio que ha sido íntimamente relacionado con las emociones y el humor. Es secretado por las neuronas del tronco encefálico y por las neuronas que intervienen en el tracto gastrointestinal. Este neurotransmisor tiene como función principal regular la temperatura corporal, la percepción del dolor, las emociones y el ciclo del sueño. La serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y el estado del ánimo, aunque también tiene otro tipo de función. Regula el apetito causado por la sensación de la ansiedad, controla la temperatura corporal, regula el apetito sexual, controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva. A la serotonina también se le conoce como la neurona de la felicidad, ya que cuando aumenta sus niveles en los circuitos neurales, genera sensaciones de bienestar, relajación, satisfacción y aumenta la concentración y la autoestima. ¿Qué significa que sea inhibitorio? Significa que cuando actúa enviando un potencial de acción, lo que significa que cuando se encuentra en el camino con sus receptores, bloquea la tendencia de esta neurona. ¿Dónde se produce la serotonina? La serotonina se produce en los intestinos y el cerebro. También está presente en las plaquetas de la sangre y juega un papel muy importante en el sistema nervioso central. ¿Por dónde circula la serotonina? Se circula por el hipocampo, la corteza cerebral y el sistema límbico. ¿Cómo activar esta serotonina? Entre los alimentos específicamente ricos en el que lo podemos aumentar es como lo podemos encontrar en el pavo, el pollo, la leche, el queso, el pescado, los huevos, la tufa, las semillas de ajonjolí, las nueces, el maní, la mantequilla. ¿Qué tipos de enfermedades se producen por la serotonina? Tener los niveles de serotonina por debajo de lo normal se asocia a enfermedades mentales como el autismo, la esquizofrenia, la hiperactividad, la depresión, la ansiedad, trastornos obsesivos y compulsivos, la agresividad, el insomnio y el estrés. El neurotransmisor que más me llamó la atención es el glutamato. ¿Qué es el glutamato? Bueno, el glutamato es el responsable de la mayoría de las transmisiones excitatorias del sistema nervioso central. Él está presente en todas las neuronas, incluso en las neuronas glías.
que son las que se encargan del soporte de todas las neuronas. Esto permite que el glutamato sea el gran responsable de la función del encéfalo y toda la médula espinal. Además, es el principal precursor de otro neurotransmisor, pero en este caso inhibidor, que sería el GABA. Cuando el glutamato está en proceso sináptico, la neurona postsináptica tiene dos principales receptores. El primero, que es el receptor ionotrópico, que es el que cual participa obviamente en la recepción del glutamato de manera excitatoria, de una manera rápida. Es decir, lo recepta de una manera rápida. Y el otro receptor es el metabotrópico. De igual manera, es el receptor del glutamato excitatorio de una manera más lenta. Como ya mencioné al principio, el neurotransmisor está presente en nuestras funciones neuronales, los procesos neuronales, y abarca el 80% de ellos, y por ende debe representar gran parte de nuestras funciones a nivel general. Por ejemplo, eh, sensoriales, motoras, cognitivas, emocionales y hasta la formación de la memoria. ¿Qué activa el glutarato? Bueno, hay muchas investigaciones sobre este tema. Unos dicen que una buena alimentación, hábitos saludables de alimentario, buenas rutinas de estudio, eso sería de una manera exógena, pero será un equilibrio en toda nuestra vida para que la manera endógena pueda hacer el proceso que ya hemos venido explicando de una manera normal. ¿Dónde se produce el glutarato? Se produce en el cerebro y mediante el ciclo de Krebs y la transmisión de acetoglutarato obtenido mediante el astrocito. ¿Y por dónde circula el glutarato? Circula por todo el cerebro, ya que es un neurotransmisor bastante, muy importante y muy presente en nuestros procesos de conexiones neuronales. ¿Qué sucede si hay un exceso de glutamato? Bueno, si hay un exceso de glutamato, como ya expliqué, el ciclo del reciclaje mediante el astrocito no se hace o no se realiza de manera correcta. Pueden haber patologías muy dañinas en el ser humano. Pueden haber convulsiones, daños cognitivos, dificultad para realizar movimientos, Alzheimer, epilepsia, enfermedad de Parkinson, pérdida del gusto y apetito, pérdida de la sensibilidad y en el peor de los casos, muerte neuronal. Cabe resaltar que la industria alimentaria ha creado el glutamato de una manera sintética. Esto está muy presente en las sopas instantáneas, en las papitas, en las gaseosas en muchos casos. Por esa razón, cuando tenemos sed, lo primero que nos provoca es una gaseosa. O cuando tenemos hambre, preferimos cocinar o hacernos una sopa instantánea porque esto causa receptores cerebrales y al cerebro le encantan. Y por esa razón no lo podemos dejar y consumimos estos productos constantemente. Por esa razón hay que tener mucho cuidado porque si consumimos estos alimentos de manera seguida, muy seguida, puede causarnos todo esto, lo que está en sus pantallas y lo que ya les mencioné. Eso sería todo. Espero que les haya gustado nuestra exposición. Muchas gracias.